Ahora vamos a tener una pareja, un dúo. Ella es Susana Escudero, periodista, es una de las voces más reconocibles en Andalucía, ya que es una de las responsables en informativos en Canal Sur Radio, pero es que además es divulgadora científica, con programas míticos como el Radioscopio, y además está especializada en antropología forense. Por su lado, pues Guillermo Peris, que la acompaña, pues es doctor en ciencias químicas, con líneas de investigación en el campo de la química cuántica, ya que hemos estado hoy con ordenadores cuánticos, pues es profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón y colabora como bioinformático con el grupo de biotecnología de retrotransposones, ayer también hablamos de transposones, en el Centro de Genómica y Oncología Genio de Granada. Nos van a hablar de vampiros en el siglo XIX y vampiros muy interesantes. Así que un fuerte aplauso para Susana y para Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Corría el mes de noviembre de 1990. 3 niños jugaban a deslizarse por un tobogán improvisado formado por un montón de tierra cerca de una cantera de grava y arena en Griswold, Connecticut. En uno de esos deslizamientos afloraron 2 cráneos humanos que bajaron rodando con ellos hasta el suelo. Acababan de descubrir lo que luego se conocería como el cementerio de la familia Walton. Durante todo un año, un equipo de arqueólogos dirigidos por Nicholas Bellantoni estuvo realizando excavaciones en la zona, llegando a extraer hasta 29 restos humanos esqueletizados. Parece ser que la familia Walton, que se había mudado a Griswold en 1690, había utilizado estos terrenos cercanos como un cementerio privado. Una vez terminado el trabajo de campo, llegó el momento de extraer toda la información posible de esos restos esqueletizados, y esto es trabajo para los antropólogos forenses. Ellos siempre dicen que los huesos hablan, es más, que no mienten, y ellos son quienes saben escucharlos. Bueno, lo primero que se determina cuando se tienen delante unos restos esqueletizados es sexo y edad. En el cementerio de los Walton había 14 adultos, 8 de ellos mujeres y 6 varones, y 15 menores. Fijaos, 14 adultos y 15 menores. El alto porcentaje de muerte prematura ya nos habla de las duras condiciones en las que vivía esta población. ¿Qué más se puede saber estudiando los huesos? Pues también se puede saber cuál fue la ocupación principal de las personas en vida, porque esto a veces también se queda señalado en nuestro esqueleto. En este cementerio los investigadores encontraron que muchas personas tenían lesiones y marcas que indicaban que habían realizado trabajos físicos manuales muy duros, compatibles con haber realizado duros trabajos en el campo. Pero lo más curioso que encontraron en este cementerio fue un esqueleto completo de un varón de unos 50 años, en cuya tapa de su ataúd estaba remachado JB55, probablemente las iniciales y la edad de esta persona. ¿Y por qué era curioso este esqueleto? Pues porque años después de la muerte habían profanado la tumba para recolocar los huesos. Habían cogido los 2 fémures, los habían puesto en forma de cruz debajo de la cabeza, como una especie de antigua bandera pirata. Y todo esto, como os digo, años después de la muerte, porque para poder recolocar los huesos ya no tenía que quedar ningún tejido blando, porque si no, no se hubiera podido hacer. No me digáis que no, aquí había un misterio. Así que los antropólogos forenses empezaron a hacerle más preguntas a los huesos de JB55 para poder contestar al por qué le habían hecho esto. Lo primero que vieron fue que, como el resto de sus vecinos, el pobrecito estaba fatal. Tenía marcas como, por ejemplo, hernias de disco, fracturas que habían sanado, es decir, él era otro duro trabajador del campo. Pero él tenía una cosa que no tenían los demás, y eran marcas de haber padecido una enfermedad. Porque sí, también las enfermedades se pueden ver a través de los huesos, siempre que se prolonguen lo suficientemente en el tiempo como para provocar cambios en los huesos que tardan mucho tiempo en reaccionar. ¿Esto cuándo ocurre? En el caso de las enfermedades infecciosas crónicas. Bien, 3 costillas de JB55, estas que estáis viendo aquí, tenían marcas de que había tenido tuberculosis y era el único del cementerio que tenía esta señal. Junto a él había otras 2 tumbas, probablemente de familiares, los de una mujer marcada como IB45 y las de un menor marcado como NB13, un adolescente. Y quedaos con este porque va a ser importante la historia, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué tiene que ver todo esto que yo os estoy contando sobre lo que se investigó de los huesos de JB55 para intentar responder a la pregunta que se estaba intentando contestar? Y era, ¿por qué años después de la muerte habían profanado la tumba para cambiar los huesos de posición? ¿Quién era JB55? Pues los investigadores lo tuvieron muy claro desde el principio. JB55 era un vampiro. Dejad que os explique por qué. La región de Nueva Inglaterra ha sido desde su misma fundación un foco de supersticiones. El caso más conocido es el de los juicios de Salem en 1692, que llevó a la horca a muchas personas, la mayoría mujeres, acusadas de brujería. 100 años después, y coincidiendo con una terrible epidemia de tuberculosis que se llevó la vida de muchísimas familias, entre finales del 18 y finales del 19, apareció una nueva histeria relacionada con el vampirismo que sacudió la sociedad de Nueva Inglaterra. Y tiene que ver con la misma enfermedad. Veréis, la muerte por tuberculosis era terrible. La vida de los enfermos se iba desvaneciendo lentamente. De hecho, a la enfermedad también se le conoce como consunción. Perdían peso, tosían sangre, tenían la piel pálida y amarillenta, los ojos hundidos y sanguinolentos, los dientes prominentes, sobre todo los colmillos, porque se retraen las encías. Vamos, lo que todos pensamos hoy que es el aspecto de un vampiro. Pero la cosa no terminaba ahí. Después de morir una persona por tuberculosis, comenzaban a enfermar sus familiares. En aquel entonces no se sabía que la tuberculosis era una infección que se transmitía por contagio. Así que empezó a correr el rumor de que los muertos por tuberculosis salían de sus tumbas por las noches como vampiros para chupar la vida de sus familiares y llevarlos con ellos a la tumba. Y la verdad es que había algunos síntomas de la enfermedad que llevaban a pensar eso. Los enfermos realmente estaban peor por las noches, tosían más, e incluso referían una especie de presión en el pecho como si tuvieran a alguien sentado encima. ¿Y qué hacían entonces? Bueno, pues empezaron a aparecer en toda Nueva Inglaterra unos ritos que variaban de ciudad a ciudad, pero más o menos eran todos similares, y todos empezaban por una exhumación del cadáver para ver si se había descompuesto y era un vampiro o no. En aquel entonces el corazón era el centro de la vida y la sangre era su esencia. Así que encontrar sangre líquida en el cuerpo, que para ellos era sangre fresca, era un signo inequívoco de que el muerto era un vampiro. Si no se encontraba esta sangre fresca, pero había otros signos como crecimiento del pelo o las uñas, que hoy sabemos que son habituales en la descomposición de un cadáver, también se consideraba que este era antinatural. ¿Y qué hacían entonces? Bueno, pues en muchos casos lo que hacían era extraer los órganos internos, las vísceras del cadáver, incinerarlos y darles a comer estas cenizas a sus familiares. Como lo estáis oyendo. Uno de los casos más populares de este tipo de rituales es el conocido como caso Mercy Brown, que ocurrió a finales del siglo XIX en Rhode Island. La familia Brown, compuesta por un matrimonio y 3 hijos, fue una de las devastadas por la tuberculosis. Las primeras en enfermar y morir fueron la madre y la hija mayor, pero años después la tuberculosis volvió por los hijos restantes. La primera de nuevo en enfermar y morir fue Mercy, la chica mayor. Pero el niño, el pequeño, restante, llamado Edwin, no dejaba de empeorar noche tras noche, por lo que empezó a correrse el rumor en el pueblo de que las mujeres enterradas de la familia volvían por las noches como vampiresas para chuparle la energía al pequeño Edwin. ¿Y qué creéis que hicieron? Pues lo que os estamos contando que hacían. Organizaron una partida compuesta por algunos vecinos y un médico especializado, porque alucinad, había médicos especializados en estas cosas, y procedieron a las exhumaciones. Los primeros cuerpos que sacaron fueron las de las mujeres fallecidas en primer lugar. Llevaban 5 años enterradas y lo único que encontraron fueron huesos. Estaban completamente descompuestas. Pero cuando sacaron el ataúd de Mercy, fallecida solo 2 meses antes, vieron que le habían crecido el pelo y las uñas, y encima pincharon y brotó sangre. Así que no había ninguna duda, ella era la vampiresa que estaba consumiendo la vida al pequeño Edwin. Le arrancaron el corazón, el hígado, los quemaron y con las cenizas envueltas en agua hicieron un tónico que le dieron a beber al niño. Esto, además de ser una cochinada, no sirvió para nada y el pequeño Edwin acabó falleciendo 2 meses después. Casos como este, que fueron muchos, eran en la mayoría de las ocasiones asuntos privados, familiares, pero también en otras muchas ocasiones
La quema de corazones, como por ejemplo en Vermont, se convertían en auténticas fiestas públicas a las que acudían ciudades enteras. Esto sabemos que ocurrió, que fue así por un tipo de evidencia, la bibliográfica, la documental. Solamente en Minnesota tenemos anotaciones de 80 de estas actuaciones. Pero en los años 90, con la aparición de JB55, podríamos estar ante la primera evidencia de tipo físico. El primer supuesto vampiro del país, decían los investigadores, cuyos restos vamos a poder investigar. Y vamos a ver, ¿por qué vampiros si no hemos dicho nada de que en el esqueleto de JB55 hubiera marcas de que hubieran intentado acceder al corazón? Pues porque, como también hemos dicho, abrieron el ataúd como mínimo 5 años después de la muerte. Entonces allí ya no había ni corazón, ni hígado, ni nada, solo había huesos. La hipótesis de los investigadores era que optaron por separar la cabeza, por decapitarlo, algo que no era nuevo. Esto ya se hacía en culturas antiquísimas en Europa, como la de los celtas, y hasta los egipcios del Neolítico creían que decapitando a los muertos evitaban que dañaran a los vivos. Bueno, pues esto fue lo que le hicieron a JB55. Lo decapitaron y después cogieron los 2 fémures y los colocaron en forma de cruz debajo de la cabeza. Y en este momento, años 90, salvo todo esto, que desde luego no es poco, y esta espectacular reconstrucción facial realizada a partir de los huesos de la cara, esto es una técnica increíble y que ella sola daría para una charla. Bueno, pues salvo esto, que insisto, no es poco, años 90, hasta aquí podíamos decir de JB55. Alguien de quien jamás hubiéramos podido siquiera soñar con llegar a conocer su nombre. Hasta que 30 años después llegó la genética. Veréis, en los años 90, cuando se descubrió el cementerio de la familia Walton, se tomaron 2 muestras de ADN de los fémures, pero entonces no había avances en genómica suficientes para extraer información de ellos. En 2019, un grupo de investigación del Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas estadounidenses decidió proseguir con la identificación de este cadáver y para ello se basaron en el perfil genético del cromosoma Y. ¿Por qué el cromosoma Y? Bueno, porque es el único que se transmite íntegramente de varones a hijos varones. Vamos a ver, recordemos, lo que estamos intentando es identificar a JB55. Identificar es comparar. Por mucho que tengamos el genoma completo del cromosoma Y de JB55, necesitamos otro genoma de referencia con el que compararle. El de un familiar, un ancestro, un descendiente, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Lo comparamos con toda la población del mundo mundial? Estamos en Bilbao, vamos a hacerlo así. Venga, estamos en San Sebastián. En Bilbao, Naucas, Bilbao. Pues eso es lo que vamos a hacer. Veréis, cada vez tenemos mayores bases de datos de genomas humanos, tanto públicas como las privadas de las empresas de test genéticos directos al consumidor. Puede que hayáis oído hablar de ellas, de 23andMe, MyHeritage DNA, My Ancestry DNA, que son empresas que te envían a casa un tubito, pones un poquito de saliva y ellos te hacen un análisis más o menos detallado del ADN. Estas empresas han conseguido los datos de genomas humanos de millones y millones de personas de todo el mundo. Y a partir de ahí podemos tirar del hilo. Dejadme que os lo explique con este árbol genealógico de la familia Buendía, de 100 años de soledad, de García Márquez. A ver, Susana, estos que están aquí destacados, ¿qué característica tendrían en común? Que todos son hombres blancos, cis, heterosexuales, y vale, que como son padre e hijo todos, por lo que nos estás contando, todos comparten el mismo cromosoma Y. Efectivamente, pero tienen algo más en común, el apellido. En las sociedades occidentales, patriarcales, los hijos heredan el apellido del padre y los hijos varones heredan el cromosoma Y del padre. Así que si ha llegado a nuestros días un descendiente por vía paterna de JB55, podremos comparar su perfil genético del cromosoma Y con el de JB55 y este nos diría cuál es su apellido. Claro, mucho mejor dónde va a parar. Ahora ya no hay que compararle con toda la población del mundo mundial, ahora ya solo lo comparamos con todos los hombres del mundo mundial. ¿O me dices que también hay bases de datos que asocian apellido con cromosoma Y? Pues sí, los hay varias. Pero antes de que llegue ahí, dejadme un poco que os cuente qué hicieron nuestros investigadores. Veréis, en nuestros cromosomas hay unas secuencias que se conocen como repeticiones de fragmentos cortos, o STR por sus siglas en inglés, que son las que se utilizan justamente para identificar cadáveres o hacer pruebas de paternidad. Son posiciones en las que aparecen un grupito de letras que se repite varias veces. Por ejemplo, aquí, si os ponéis a contar, veréis que tenéis la palabra gata, G-A-T-A, repetida 12 veces. Yo a lo mejor la tengo 11. Tú la tienes 13, aquel 14, aquel también 13. Es variable.
Si combinamos esta variabilidad con otras posiciones donde también hay repeticiones que varían, eso es una huella única nuestra que además nos liga con nuestros padres. Y esto es lo que hicieron estos investigadores, obtener los perfiles genéticos, las repeticiones, que son estos números enteros, en distintas posiciones del cromosoma. Y hay 2 columnas porque había 2 muestras de los 2 fémures. Ya está, ya solo tenemos que buscar a alguien hoy en día que tenga el mismo perfil genético. Pero vamos a restringir un poco la búsqueda. JB55 sería un indio nativo americano, un emigrante blanco europeo, pero es que justamente el ADN nos da esa información de cuál es el origen poblacional de nuestros ancestros. De hecho, estas empresas de test genéticos es uno de los servicios que ofrecen, de dónde vienen nuestros ancestros. Pues cuando estos investigadores analizaron el genoma de JB55, se encontraron con que pertenecía a un grupo poblacional que se llama un haplogrupo, que se llama R1b, que es muy común en Europa. Ya tenemos toda la información. ¿Qué hicieron entonces los investigadores? Bueno, pues se fueron a otra empresa de test genéticos para hacer una búsqueda. En esta empresa, es Family Tree DNA, los hombres, varones, suben el perfil genético de su cromosoma Y y dan su apellido, porque están buscando parientes. Y aquí tiene, Susana, la relación entre cromosoma Y y apellido. Así que estos investigadores se fueron a esta base de datos y hicieron una búsqueda como si fuera Google. Búscame a alguien que tenga un perfil genético como este que te paso de JB55, que el grupo poblacional sea R1b y que el primer apellido empiece por la letra B, por lo JB55. Y solo encontraron a 2 personas y se llamaban igual, Barber. Muy bien, pues ya había un apellido. Con él los investigadores se fueron a la base de datos de periódicos antiguos y encontraron esta anotación. Nathan Barber, hijo de John Barber, muerto en Griswold, Connecticut, en 1826, a la edad de 12 años. ¿Os acordáis de este DNB13? Podría ser coincidente, con lo cual podríamos tener ya localizado quién era JB55. En este momento, esto fue hace 3 años, los investigadores dijeron que iban a continuar haciendo más estudios para tener más completo el genoma de JB55 y también de sus posibles familiares y ver si realmente estaban emparentados. Y esa investigación vino 3 años después, y en este caso fue el año pasado por parte de una empresa que se llama Parabon Nanolabs y que está especializada en fenotipado de ADN. ¿Qué es el fenotipado de ADN? Es una técnica que consigue extraer, estudiando nuestro ADN, cómo es nuestra apariencia física externa, lo que se denomina fenotipo, eso que nos hace únicos y diferentes. Nuestro color de ojos, de piel, nuestro color del pelo, etcétera. Yo creo que es más que aceptado, ¿no?, que toda esa información está contenida en nuestro ADN. No hay más que ver a los gemelos idénticos. Comparten genoma y su apariencia externa es idéntica también. El problema de esta técnica es que esos rasgos que nos hacen únicos y diferentes están en distintos puntos de nuestro genoma. Por lo tanto, los resultados que se dan no son certeros al 100%, sino que se dan siempre con un rango de probabilidad. Y esto fue lo que se hizo con JB55 y esto fue lo que encontraron, que casi seguro tenía el pelo negro, los ojos avellana, la piel clara y podría que tuviera o no 50% pecas. Con toda esta información nueva, hicieron otra nueva reconstrucción facial como la que vimos en los 90, con una técnica también muchísimo más avanzada, y en esta ocasión, además, le pudieron añadir todos esos datos que dio el fenotipado de ADN y que no nos dan los huesos, como el color de los ojos, de la piel, del pelo. Un artista forense se encargó de hacer esta reconstrucción vistiendo y peinando a JB55 según la época. Así que os dejamos esta reconstrucción y la de los 90 para que comparéis y veáis si creéis que se parecen o no se parecen. También en esta investigación realizada el año pasado vieron que finalmente NB13 no era hijo de JB55, sino primo en primer grado. Como veis, estas nuevas herramientas genéticas nos permiten realizar identificaciones que hasta hace poco eran imposibles. Ni siquiera necesitamos tener a una persona concreta o un ancestro, un descendiente, con quien comparar. Podemos consultar estas enormes bases de datos de genomas humanos, tanto públicas como las privadas de las empresas de test genéticos directos al consumidor. El uso de estas bases de datos ya ha permitido incluso detener a delincuentes de los que se tenía una antigua muestra de ADN, no porque ellos la hubieran subido a ninguna base de datos, sino porque lo habían hecho familiares lejanos.
Esto abre un enorme debate ético. Si alguno de vosotros se hace uno de estos test genéticos, ya no es que está dando una información tan privada e íntima como es su ADN, es que está dando información de sus familiares. También hay un debate ético en torno al fenotipado de ADN, esta técnica que ha contado Susana que nos permite extraer rasgos físicos a partir del genoma de una persona. Según una investigación reciente de The New York Times, China está desarrollando una potente tecnología de fenotipado de ADN que, combinada con el reconocimiento facial de las cámaras del país, permitiría, entre otras cosas, controlar y perseguir a los miembros de la etnia uigur que viven en el noroeste de China y profesan en su mayoría el Islam. Bueno, sean como sean, esas potentes herramientas basadas en la genética, tanto del presente como del futuro, no podemos olvidarnos de toda la información maravillosa que nos dan los huesos. Recordad lo que decíamos al principio, los huesos hablan y mucho. De hecho, el trabajo conjunto de antropólogos forenses y genetistas consigue resultados tan espectaculares como reconstruir prácticamente la vida completa de alguien de quien solo teníamos JB55 taladrado en su ataúd. Gracias. Gracias.